Ok. Entonces, lo que estuvimos viendo ayer, ¿qué fue? Ya que estamos. O sea, integrales, por supuesto, pero ¿qué parte de integrales? Aplicaciones, interpretaciones, bien, es decir, usar la integral más que nada, ¿no? En diferentes contextos y a partir de cómo usamos esas integrales en esos contextos, ver cómo podemos interpretar ese resultado, ¿no? Ese número que obtenemos, qué información nos daba. Ayer llegamos a ver 2,1 interpretaciones. Las dos que vimos fueron el teorema de cambio total, que en qué contexto se aplicaba, qué tenía que suceder para aplicar el teorema de cambio total. ¿Cuál era la hipótesis principal del teorema de cambio total? Un murmullo. Ajá, bien. Que aparezca ahí una magnitud física, muy bien. ¿Y dónde aparecía esa magnitud física para aplicar el teorema de cambio total? Física o biológica o lo que sea, ¿no? Una magnitud que podamos interpretar en un cierto contexto extra matemático. ¿Y qué aparecía de esa magnitud? La razón de cambio, bien. Esa razón de cambio, ¿dónde estaba? O sea, ¿qué hacíamos con esa razón de cambio? La integrábamos. Era al fin y al cabo el integrando, ¿no? Y entonces, al integrar esa razón de cambio, teníamos un número. ¿Qué representaba ese número? La variación o el cambio de la magnitud, no de la razón de cambio, sino de que estaba cambiando. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vemos cómo en ese contexto particular, ese número tomaba, lo podíamos interpretar de una cierta manera. La segunda aplicación que vimos estaba en el contexto geométrico, ¿bien? Y lo que vimos era que podíamos interpretar algunas integrales definidas como el área de una región plana. ¿Bien? ¿Qué tenía que pasar para que podamos hacer esa analogía directa? Que la integral definida represente un área. Bien, tenía que ser la función en el intervalo de trabajo positiva o nula, bien, no tenía que ser negativa. O, mejor dicho, tenía que ser sí o sí con signo definido positivo o nulo. No podía tener ni siquiera una parte negativa. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba si había funciones, si teníamos una región limitada por dos funciones, cualquiera sean, sin importar su signo? ¿Podíamos calcular el área limitada entre ellas? Sí, ¿cómo? Sí, mientras el TCARP, ¿no? Teorema del cálculo de áreas de regiones planas. Pero, ¿qué teníamos que hacer? Bien, integrar, pero no las funciones, sino la diferencia entre ellas, ¿no? La que estaba por encima menos la que estaba por debajo. ¿Qué tenía que cumplirse para poder esto? Bien, ambas tenían que ser integrables, continuas, bien, bueno, no continuas, tenían que ser integrables. Si eran continuas, ya está. Y además, la que estaba por encima siempre tenía que estar por encima. Bien, vimos un caso en que eso no pasaba y caos. Había que dividir en partes y hacerlo por partes y después sumar los resultados. ¿Ok? La tercera interpretación, que está en el libro, lo pueden leer, hay un video explicativo, es trabajo. ¿Sí? ¿En qué contexto, para hacer un resumen, en qué contexto vamos a aplicar eso para interpretar al número como trabajo? Cuando la función que queremos integrar esté representando la intensidad de una fuerza. ¿Sí? Ustedes, no sé si ya lo vieron en física, esto se suele ver en la secundaria, en física de secundaria, pero el trabajo quizás lo piensan, lo recuerdan como fuerza por distancia. ¿Bien? No sé si es el caso, pero bueno. Es decir, cuando movemos un objeto a una cierta distancia aplicando una cierta fuerza, el producto de esas dos magnitudes lo pensábamos como trabajo. Ahora, eso por lo general en la secundaria no nos dicen, pero eso en general tiene una condición, que es que la fuerza sea constante. ¿De acuerdo? Que siempre estemos usando una fuerza con la misma magnitud. Y además, que no nos interese el hacia dónde nos movemos en realidad, o sea, que nos estamos moviendo en una línea recta en general. Obviamente que eso aplica en muy pocos casos, ¿no? Se imaginarán.
que usemos siempre la misma fuerza y que se mueva siempre en una línea recta, es poco útil. Entonces, el trabajo se va generalizando. Si admitimos, o sea, si seguimos trabajando en una línea recta, pero admitimos que la fuerza no es constante, sino que puede variar, entonces ahí para hallar el trabajo ya no podemos hacer fuerza por distancia, sino que tenemos que integrar la función fuerza. ¿De acuerdo? No me interesa demasiado darle mucho desarrollo a esa interpretación, primero porque lo van a ver en física, y segundo porque lo vamos a generalizar aún más al final de la materia. ¿De acuerdo? Pero está en el libro, tienen un video. Y vamos con la tercera, cuarta y última interpretación que vamos de las integrales de funciones escalares, que es la de valores promedio de distribuciones continuas, que suena como, wow, ¿qué es eso? Pero van a ver que es bastante pavo. Bueno, supongan que tenemos un conjunto numérico, un conjunto finito de números. ¿Sí? Por ejemplo, ahí yo elegí el 4, 5, 12. Tengo 3 números naturales, de hecho. ¿Cómo calculo el promedio? Sumo y divido por la cantidad de elementos, ¿no? 4 más 5 más 12, dividido 3, en este caso. Si hago eso, me da 7. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que si yo tuviese 4 cosas, 5 cosas, 12 cosas y tuviera que repartirlas en esa misma cantidad de elementos para que tengan todo lo mismo, debería asignar 7 a cada uno. Obviamente, para hacer eso va a haber algunas que van a tener más, por ejemplo 12, otras que van a tener menos, como 4 y 5 del promedio, y voy a tener que pasar de la que más tiene a la que menos tiene, para igualar. ¿Estamos de acuerdo? Otra forma de pensarlo es que 4 más 5 más 12 es igual a 3 veces 7, ¿no? Es pasando ese 3 para allá. Pero también se puede expresar así para pensar, bueno, hacer 4 más 5 más 12 es lo mismo que hacer 7 más 7 más 7, ¿no? Es decir, yo podría sumar esos 3 números distintos y podría obtener el mismo resultado sumando esos 3 números iguales, ¿no? Son diferentes interpretaciones del promedio que lo usamos habitualmente, digamos, es una de las pocas herramientas matemáticas que usamos todo el tiempo, sacar promedios. Ahora, hasta ahí nada nuevo. Y eso ahí lo vamos a llamar a partir de ahora el valor medio o promedio de un conjunto finito de números. ¿Sí? Puede haber 3, 7, 1000, lo que sea, pero lo vamos a poder hacer. Ahora, vamos a complicarlo un poco. Yay. Tengo ahí la gráfica de, de una función f que parece ser un arco de parábola, no lo sabemos. Su dominio es el 1, 4, su imagen es el 1, 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos valores toma sus imágenes? ¿Cuántos posibles i, valores para i hay ahí? ¿4 o infinitos? Infinitos, ¿bien? No toma 1, 2, 3, 4. Toma todos los reales entre el 1 y el 5. O sea, tengo el 1, el 1,3, pi. ¿Sí? Todos los números reales entre 1 y 5 es posible tomar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, si yo les pregunto, bueno, ¿cuál sería el valor promedio o la imagen promedio de esa función? ¿Bien? Es decir, yo lo que les estoy preguntando es, mis imágenes van desde el 1 por debajo hasta el 5 por encima. ¿Dónde está, que tendría que estar por el medio, ¿no? Una i que promedia todas las demás. Es decir, que obviamente va a haber algunas que sobrepasen ese número, va a haber otras que estén por debajo, pero que esas dos cosas se compensen. Más o menos, ¿no? ¿Se entiende un poco la pregunta? Que a veces esto, o sea, más antes de seguir, imagínense que es bastante útil. Supónganse que ustedes tienen, no sé, están midiendo la temperatura de un experimento.
¿no? Y lo dejan ahí todo el día el experimento con un sensor de temperatura que mide la temperatura continuamente. Después, quizás para informar, no es tan útil informar toda la grafiquita que obtuvieron midiendo la temperatura. Quizás lo que prefieren es decir, bueno, más o menos en promedio cuál fue la temperatura que tuvo. Y ahí no puedo hacerlo de arriba. No tengo puntos separados que puedo sumar y dividir. ¿Se ve? La pregunta es más del estilo de abajo. Un valor promedio de una distribución que es continua, que tengo infinitos puntos. Ahora el punto es cómo lo hacemos. Entonces, a ojo, ¿dónde creen ustedes ahí que está el promedio? ¿Cuál sería la imagen promedio? Bien, 3. Yo con 3 tengo un problema, miren. Y esto más que nada para que lo vean intuitivamente. Si yo pongo mi imagen promedio en 3, que sería una cosa así, perdón por la desprolijidad, pero bueno, de costado, mirando para allá y complicado. Fíjense que hay algunas imágenes de la función que están por debajo de 3, hay otras que están por encima, pero ¿ustedes creen que esos errores se van a compensar? ¿Por qué? Bien, o sea, parece haber más puntos arriba que abajo, ¿no? O sea, como que está todo ese arco de parábola por encima, mientras que abajo hay, obviamente, algunas imágenes, pero no son tantas. Entonces, quizás ya a ojo podemos decir, bueno, no sé si va a estar tan en 3, quizás tendremos que subir un poco el valor de ese promedio para que sí realmente haya una compensación. ¿Se entiende cómo lo estamos viendo? Obviamente nunca lo vamos a poder hacer a ojo de manera exacta, ¿eh? Es para tener una cierta intuición inicial. Bueno, ahora, perfecto. Podemos intuirlo más o menos. Yo quiero el valor exacto ahora. Quiero informar exactamente la imagen de F. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Bien. Fíjense que yo lo que voy a buscar, en definitiva, voy a borrar esa cosa roja horrible que dibujé. Yo lo que voy a buscar, en definitiva, es la posición de esa rayita celeste, ¿no? Es decir, lo que voy a buscar es, como si fuera un escalón constante, ¿sí? En una cierta posición, en una cierta altura que no conozco, de modo que esa altura sea el promedio de todas las imágenes de la curva. ¿Por qué me sirve pensarlo así? Porque visualmente tengo lo mismo que acabamos de hacer. Me fijo cuántas quedan por encima y cuántas quedan por debajo, entonces ahí tengo más o menos una noción si estoy cometiendo mucho error o no. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? O sea, esto es fundamental para lo que sigue. O sea, yo tendría que ver dónde ubicar la base de ese rectangulito celeste que tenemos ahí, no la base superior. Si más arriba o más abajo. ¿Y cuál sería el valor promedio? Digamos, geométricamente, en eso que estoy dibujando ahí, en ese rectángulo, ¿dónde vería yo cuál es el valor promedio? En la altura. ¿De acuerdo? En qué tan alto es ese rectángulo, digamos, cuánto mide sus lados laterales, por decirlo de alguna manera. Bien. Ahora, yo para hacer eso, lo que podría hacer sería, lo voy a hacer más sencillo. No me voy a complicar tanto la vida. Entonces, básicamente ustedes fíjense que cuando yo ubique ese escalón en la posición correcta, lo que está por encima del escalón se va a compensar con lo que está por debajo. ¿De acuerdo? O sea, ¿voy a cometer errores? Por supuesto, pero va a haber una cierta parte de la función que va a sobrepasar el valor promedio, otra que va a ser menor, pero esas diferencias positivas y negativas con el valor promedio deberían tener la misma intensidad, la misma magnitud, entonces se van a compensar. ¿Ok? Lo voy a dibujar acá para manipularlo. O sea que si yo ubico acá
mi rectángulo, ¿sí? Esto me salió horrible. Si yo ubico así mi rectángulo, si ahora en vez de pensarlo como números, lo pienso como áreas, ¿qué va a pasar? Yo acá voy a tener el área del rectángulo, ¿de acuerdo? Fíjense que si yo tomo el área de ese rectángulo, acá hay un área, que sería esta, que no la estoy teniendo en cuenta. ¿Se ve? Mientras que tengo, es decir, ese área me falta. ¿Sí? Pertenece a lo que corresponde, digamos, a la parte inferior de esa función limitada por la curva que estoy buscando, mientras que, o sea que eso me está faltando. Mi rectángulo que yo propuse no está cubriendo esa parte. Mientras que esta parte de acá, ¿qué pasa? Me sobra, ¿no? Yo la estoy cubriendo con mi rectángulo, pero no está incluida dentro del área que debería. Entonces, básicamente, si yo lo que estoy buscando es que mi rectángulo cubra lo mismo, ¿es la mano o me está saludando? Ah, ¿esto? No, porque en realidad yo lo que estoy buscando es, a ver, eso lo tengo graficado que lo van a ver mejor que lo que yo puedo dibujar. Chau, chau, chau. Yo lo que estoy buscando un poco es un rectángulo que cubra esa misma área. ¿De acuerdo? Es decir, lo que tengo graficado ahí es el área que está entre 1 y 4 por debajo del arco de parábola. ¿Ok? Yo lo que estoy buscando ahora es un rectangulito, a ver si lo dibujé. Sí, ahí está. Un rectangulito que tenga la misma base, entre comillas, es decir, que X esté cubriendo el mismo intervalo 1, 4, pero que ahora en vez de estar limitado por encima por una función, no sé, cuadrática, por ejemplo, esté limitada por una constante. Pero que ambos, o sea, que la región celeste y la región verde, tengan el mismo área. ¿Se ve? ¿Se entiende lo que estoy queriendo hacer? Obviamente, y ahí se ve mejor, hay una zona en donde está la región verde, pero no está el rectángulo, que sería esta, la de acá arriba. O sea que esa me la estoy perdiendo, esa me está faltando. Y hay una región, que es el triangulito de la derecha, va, triangulito entre comillas, que está incluido en mi rectángulo, pero no está incluido en la región verde, o sea, me está sobrando. ¿Qué tiene que pasar para encontrar? Vean, yo lo que puedo mover es la altura del rectángulo. ¿Hasta dónde la tendría que subir? ¿Qué tendría que ver ahí para decir, listo, este es el valor que yo estoy buscando? A ver, ¿qué proponen? Bien, o sea, volvamos, nos ubicamos. Lo que estamos buscando ahora es la altura de ese rectángulo que sea exactamente el promedio. Es decir, que lo que, no voy a decir eso porque les voy a dar la respuesta, pero un cierto valor, bien, que es el medio de los valores de toda la distribución de valores de imagen. Tengo ahí la propuesta, tengo el área verde, es la real, el área celeste es la que yo estoy proponiendo con el rectangulito. Necesito que sean iguales. Pero lo único que puedo mover, la base no la puedo mover, es de 1 a 4, lo único que puedo mover es la altura, que sería en definitiva el valor promedio. ¿Cómo puedo hacer, cuál puede ser mi criterio o mi indicador de que llegué a la altura correcta? El delta I, okay, ese sería lo que busco, ¿no? El delta I. Pero ¿cómo puedo saber que el delta I que voy a tomar es el correcto? ¿Que lo tengo que subir más? ¿Que lo tengo que bajar más? ¿Cómo podría hacerlo? A ver, no lo van a poder hacer a ojo, ¿bien? Pero ¿qué condición tiene que cumplirse ahí para haber llegado a la altura correcta? No necesariamente. A ver, ahí si fuera la mitad de la altura máxima tendría que ser 2,5, ¿no? Y 2,5 me queda muy abajo. Fíjense, si yo pongo ese rectangulito en 3, como hicimos antes, ¿no? Con altura 3, ¿qué va a pasar? Va a sobrar, perdón, va a faltar un montón, pero va a sobrar poquito, ¿no? Y eso dijimos que no nos gusta. ¿Qué tendría que pasar en la altura correcta?
¿Profe? escuché ninguna de las dos. ¿Profe, se escucha? La diferencia entre ellas sería 4, entre 5 y 1. ¿Dónde lo ubico? ¿En 4? No siempre, pero a ver, supongamos que la ponemos en 4. ¿Qué tendríamos que mirar gráficamente para ver si lo que hicimos tiene sentido o no? Exacto, ese es el criterio. Que el área que falta sea igual al área que sobra. ¿De acuerdo? O sea que esta parte, que no está incluida en mi rectángulo, pero sí en la región verde, tenga el mismo área que esta otra parte, que está incluida en el rectángulo, pero no en la región verde. ¿Se ve? O sea, que esos dos errores que estoy cometiendo, que podríamos ponerle uno positivo y otro negativo, digamos uno de que sobra y otro de que falta, se compensen entre sí de manera exacta. O sea, mismo número, diferente signo. ¿Se ve? ¿Se entiende más o menos a lo que voy? Ahora, entonces, ¿qué va a tener que pasar para que eso suceda? Bueno, para llegar a eso, lo que yo tendría que ver es que el área de R tiene que ser exactamente igual, esto significa exactamente igual o equivalente, al área del rectángulo, ¿no? O sea, cuando la superficie que ocupa la región verde sea igual y yo pueda asegurar que es igual a la superficie que ocupa el rectángulo, necesariamente no me queda otra opción que la parte que está faltando me da igual a la parte que está sobrando, porque las dos áreas son iguales. ¿De acuerdo? Lo pueden pensar, si tienen más una imaginación muy fluida, como si lo verde de repente se volviese líquido y el rectángulo celeste fuera un recipiente. ¿Bien? Para que la altura del recipiente sea exactamente el promedio de las otras alturas, si eso sucediese, lo que yo tendría que ver es que el líquido y llena exactamente el recipiente. ¿Se entiende lo que dije? O sea, como que todo lo que está por acá encima del recipiente, que por ahora está afuera, al caer adentro del recipiente, llena lo que le falta. Claro. Exacto. La parte verde que está arriba llenaría exactamente esa parte, ese triangulito que está vacío ahora. ¿De acuerdo? Yo lo que tengo que buscar es cuál es la altura exacta de ese vaso para que eso suceda sin que quede vacío y sin que se derrame. ¿Ok? Es una analogía, pero mucha gente lo ve así. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo? Entonces, si lo vemos de manera bidimensional, lo que tenemos que pedir es que el área de esa región verde tiene que ser exactamente igual al área del rectángulo. Si fuera mayor el área verde, es porque me está sobrando un montón. O sea, la parte de arriba es más grande. Entonces me está sobrando área verde y me falta área celeste. Si fuera más chica, al revés. El triangulito sería más grande. ¿De acuerdo? La única manera de que ambas se compensen es que el área verde sea exactamente igual al área del rectángulo. Entonces, ¿vamos? Sí. Oh. Ahora sí. Estamos todos. Uh-huh. Voy a eso en un segundo. Bien, lo primero, ¿hasta acá estamos? ¿Ninguna duda con esto? Perfecto. Entonces, ahora, repito, mi incógnita ahí es la altura.
¿no? O sea, lo que yo estoy buscando es esa altura que sería como el promedio de todas las otras alturas. Entonces, veamos. Área del rectángulo. ¿Cómo puedo calcular el área de ese rectángulo? Base por altura. ¿Cuánto mide la base? 3, eso. Ahora, ¿cómo calculo? O sea, mide 3. ¿De dónde salió ese 3? ¿Cómo lo puedo escribir simbólicamente ese 3? Bien, sería el delta X, ¿sí? En el 1, 4, si quieren. Bien, ¿y la altura? Delta I, ¿sí? O sea, y en mi caso, ¿qué va a representar esa altura? Dijimos. El valor promedio. ¿De acuerdo? O sea, esa altura va a ser el valor promedio que yo estoy buscando, la imagen promedio de las funciones. Bien, entonces ya tengo un poco cómo calcular el área del rectángulo. De estos dos, obviamente, esta es mi incógnita, es lo que estoy buscando en definitiva, y esto lo conozco, es 3, ¿no? ¿Cómo calculo el área de R? Vamos, confianza. ¿Cómo calculo el área de R? Bien, perfecto. La integral definida de entre 1 y 4, ¿de quién? De F. ¿Por qué puedo afirmar que el área es esa integral? Bien, porque es continua, primero, y por lo tanto integrable, y además porque es no negativa, ¿no? O sea, es positiva en ese intervalo. Entonces puedo aplicar directamente que la integral es el área. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo en definitiva el valor promedio? ¿Cómo? La integral entre 1 y 4 de f sobre 3, ¿no? Sobre el delta x, que en definitiva va a ser 4 menos 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si eso lo generalizo, o sea, quiero calcular el valor promedio de una función g, si quieren, en el intervalo AB, en cualquier intervalo, ¿cómo lo calcularían? La integral entre A y B de la función sobre el delta x. ¿Y cómo calcularía ahí el delta x? B menos A, ¿no? O sea, sería el valor más grande menos el valor más chico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió un poco la idea? Ahora, por ahí lo que tienen en el PowerPoint, me corro si se ve, es lo mismo que acabamos de deducir. Fíjense que la altura les queda de la misma manera que acá. Y por lo tanto ese es el valor medio. ¿Qué pasaría si tuvieran la ley de la función? ¿No? O sea, ahora, la función que tienen, conocen que su ley es esta, ¿no? Entonces acá tendrían que hacer la integral de esa función, buscar una primitiva, aplicar Barrow y dividirlo por 4 menos 1. ¿Ok? Eso nos da 4. ¿Cómo interpreto ese 4? Como la altura del rectángulo o como el valor promedio de todas las imágenes. Es decir, que si yo pudiese agarrar todas esas infinitas imágenes, sumarlas y dividirlas por la cantidad que hay, que sería infinito, obviamente, el valor que obtendría sería 4. Y por lo tanto, este lado superior del rectángulo, para que la parte que sobra y la parte que falte tengan el mismo área, lo tendría que ubicar acá, en 4. ¿De acuerdo? Una compañera, que creo que no está ahora, había dicho, bueno,
entonces es 5 menos 1. No siempre, ¿eh? No se mecanicen así. A veces sí, a veces no. ¿Esto? Ya, esto probablemente ahora no sepan cómo. ¿Empezaron a ver métodos de integración en tareas de aula? Bueno, cuando empiecen a verlo van a saber cómo integrar esto. Tranqui, ¿no? De acá a acá sucedió magia por ahora. Ya la semana que viene no va a ser magia, va a ser un método de integración. No, gráficamente lo puedes estimar, más o menos, pero exactamente necesitas la ley. ¿Eh? La estimación es a ojo, es más o menos una altura que te quede por encima, más o menos lo mismo que por debajo. A ojo. ¿Vas a cometer error? Por supuesto. Bien. Bien. Entonces, vamos hasta acá. Para calcular el valor promedio, por lo tanto, que en un cierto intervalo de una función, integro la función en ese intervalo y lo divido por la longitud de ese intervalo. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense lo siguiente. Nosotros dedujimos, ¿no? Planteamos esto de la igualdad de las áreas. A partir de ahí dijimos, el área es la integral, el área del rectángulo es base por altura, la base la conozco, la altura es lo que busco, despejo y listo, ¿no? Y lo generalizamos. Ahora, yo acá lo hice a propósito, pero en esta generalización nosotros cometimos un grave problema teórico. Que yo lo dejé pasar porque los veía muy felices, pero bueno. Ahí tenemos un problema teórico importante. Al pasar de esa deducción que hicimos para el caso que estábamos trabajando ahí, que es el que está ahí, a generalizar para toda G en todo AB. ¿Por qué cometimos un problema? A ver si lo notan. Eso, muy bien. Fíjense que nosotros para llegar a esa fórmula usamos una estrategia geométrica. ¿De acuerdo? O sea, dijimos, bueno, planteo igualdad de áreas. El área del rectángulo siempre va a ser base por altura y ahí no tengo mucho problema, pero el área de R la planteamos como una integral y dijimos, bueno, esto vale porque mi función es no negativa. Ahora, yo acá lo puse para cualquier G en cualquier AB. Esa G podría ser negativa, por ejemplo. La función G podría tener imágenes negativas. Entonces ya no podría confiar en aquello, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasa? ¿Lo puedo hacer? ¿Lo puedo generalizar para cualquier función en cualquier intervalo o no? ¿No? Sí, lo puedo hacer, pero no por la geometría, sino porque existe un teorema. Yay. Yo sé que estaban extrañando teoremas. Existe un teorema que es el teorema de valor medio del cálculo integral, o TSUMUXI, que les dice lo siguiente. Dada f continua en AB, existe al menos un valor C perteneciente de la B, o sea, existe al menos un número, ¿sí? Un valor C en este intervalo AB, que es el que yo estoy trabajando, de modo que la imagen de la función en ese C sea esto. ¿De acuerdo? Ahora, si lo leemos así, es como, me complicaste la vida, porque, o sea, hubiera sido lindo que el teorema diga esto, ¿no? El valor promedio de toda función es este, y listo, ya está, más fácil. Pero no está escrito de esa manera. ¿Lo podemos leer de esa manera? Sí. O sea, una interpretación que podemos hacer de ese teorema es, para toda función f en el AB, su valor promedio viene dado por esta expresión. ¿De acuerdo? Y fíjense que ahí, ¿qué condición nos piden sobre f? Continua. No nos habla de signo. O sea, esto vale, y el teorema nos lo asegura, esto vale para funciones positivas, funciones sin signo definido, negativas, para todas las funciones, esto que acabamos de deducir acá vale. No vamos a poder pensarlo geométricamente, seguramente, pero la forma que acabamos de deducir para el valor promedio nos sirve. Pero lo que dice el teorema es otra cosa, o está escrito de otra manera. Lo que nos dice no es que existe el valor promedio. Lo que nos dice es que
vamos a poder encontrar en ese intervalo una preimagen para el valor promedio. Al menos una, puede haber más, ¿no? ¿Qué era una preimagen? ¿Se acuerdan? El valor de x que le correspondía a un cierto valor de y. ¿De acuerdo? Entonces, acá, por ejemplo, mi valor promedio dijimos que era 4. Lo que me dice el teorema es, bueno, entonces, seguramente va a existir algún valor de x, que ahí le llama c, ¿sí? Dentro de ese intervalo de trabajo que vos tenés, cuya imagen sea 4. ¿De acuerdo? No que c vale 4. C es un valor de x cuya imagen vale el valor promedio, 4. ¿Cuál es ahí? Bien, en realidad el teorema dice que es en el abierto, así que los dos extremos, el 1 y el 4, no deberíamos incluirlos. En el 1, 4 abierto, ¿cuál es el valor c ahí? No. O sea, fíjense, el teorema nos dice c existe en el abierto AB, o sea, tenemos que excluir el 1 y el 4 porque son los extremos del intervalo. Pero en el 1, 4 abierto, ¿existe algún valor de x cuya imagen sea el valor promedio? Sí, 3. ¿De acuerdo? O sea, fíjense que 3 en x, cuando yo reemplazo la función, 4, que es el valor promedio. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Sería, no puedo llegar, si no se lo mostraría, sería el valor de x donde mi escalón constante se interseca con la función, ¿no? Si yo veo este punto de acá, sería la x que le corresponde. La x que le corresponde sería c, y la y que le corresponde a ese punto sería el valor promedio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? Es muy parecido, de hecho se llama parecido, ¿no? Teorema de valor medio, está del cálculo diferencial, que ustedes lo han visto, que hay varios, ¿no? Rolle, Lagrange, etcétera. Y acá lo que tenemos es el del cálculo integral. Sí, sí, si no fuera un extremo sería otro C. Puede haber más de un C. No, no, no. O sea, depende. Depende de lo que te pidan. Si te piden todos los Cs, tenés que poner todos. Si te piden un C, bien. Si ustedes les piden, por ejemplo, verifiquen el teorema les dice que existe al menos un C. O sea, con que encuentren uno, ya está, ya lo verifican el teorema, aunque haya más. Acá hay uno solo, es el 3, pero puede haber más. Ahora, si les dicen, les piden, hallen todos los C que verifiquen el teorema, bueno, ahí no tienen escapatoria, tienen que ver todas las posibles C. No sé si se imaginan el caso donde exista más de un C. ¿No? Bueno, les dibujo uno muy rápidamente. Sí, muy bien. Es el ejemplo más común. Si esa fuese mi función, vamos a ponerle h, el valor promedio, a ojo, va a estar más o menos por acá, ¿no? O sea que va a haber partes por encima y partes por debajo, más o menos iguales. O sea, el valor promedio estaría ahí. Entonces, ¿cuántos C veo ahí? Este, este, este. ¿Lo podría haber hecho más sencillo? Sí, pero bueno. No puedo con mi genio. Y ahí no lo toca. Bien, muy bien. ¿Este lo vieron? Ahora, voy en un caso que parece más sencillo, pero no lo es. Supónganse que mi función es esta. ¿No? O sea, una función constante. ¿Cuál es el valor promedio? Bien, supónganse que es constante en 7. ¿Cuál es el valor promedio de esa función? ¿Cómo? Bien, genial. El valor promedio es 7, ¿no? Si todas las imágenes son 7, el promedio va a ser 7, lógico. Ahora, por lo tanto, si yo tuviera que hacer este escalón constante promedio, estaría básicamente encima, ¿no? ¿Cuántas C hay?
infinitos. Todos los valores entre A y B, sin incluir, serían los C de los que habla el teorema. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el teorema dice al menos uno. ¿Sí? Si es continua, uno van a encontrar. Ahora, pueden encontrar 2, 5, infinitos. ¿Sí? Depende del caso. No. Ahí ve, siempre trabajamos en un conjunto acotado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esta expresión es el valor promedio, mientras que C es la preimagen del valor promedio. Punto. Se terminaron las interpretaciones de las integrales. Bueno, 2 segundos para oxigenarse y renovar el cerebro. 1, 2. Listo, muy bien. Bien, acá su compañera me acaba de hacer una pregunta que la voy a usar hermosamente porque es el puente hacia. Bien. La compañera preguntó, bueno, pero acá yo siempre estoy trabajando en un AB cerrado, ¿no? O puedo usar como A y B más infinito o menos infinito. Bien, podría ser aplicar el teorema de valor medio entre 3 y más infinito, por ejemplo. No. ¿Y por qué no? Porque cuando nosotros definimos integral definida, ¿se acuerdan? Hace como 80 clases. Definimos para una cierta función en el AB. ¿Por qué? Porque ese AB lo teníamos que particionar, ¿no? Entonces al AB tomábamos como punto inicial el A, como punto final el B y hacíamos la partición interna. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que venimos trabajando hasta ahora está definido en conjuntos acotados, en un AB, ¿sí? Que en general trabajamos en cerrados, pero podríamos trabajar en abiertos, no hay ningún problema. Un punto ya vimos que no afecta nada al resultado de una integral, ¿bien? Porque es un comportamiento infinitesimal, lo que suma un punto es prácticamente cero, ¿de acuerdo? Pero siempre en intervalos acotados, abiertos o cerrados. Vamos a empezar a complicar un poco la vida. Bueno, tengo acá un problemilia que me interesa que lo analicemos. No se lee nada, pero bueno. Dice, más creo, estamos estudiando, bueno, ustedes lo tienen. Ah, bien. Una reacción química sencilla de estilo R se transforma en P. ¿De acuerdo? O sea, el reactivo se transforma en el producto, esa sería la idea. Para esto, una de las especies participantes, ya sea el reactivo R o el producto P, está marcado. Bien, eso a veces se puede hacer. Uno químicamente marca uno de los dos, por ejemplo, color, o le pone fluorescencia, o lo que sea, algo que nos permita medirlo y seguirlo. Y podemos medir la velocidad de cambio de su concentración en función del tiempo. Bien, y ahí obtendríamos una función que sería la función B corta. O sea, la B corta representa velocidad, ¿sí? Razón de cambio de la concentración en función del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué unidades podría llegar a tener B? ¿Qué se les ocurre? Tiene que ser concentración, ¿sí? La derivada de la concentración en función del tiempo. Moles por segundo no, porque si yo uso moles, ya no estoy hablando de concentración, estoy hablando de cantidad de materia, ¿no? Entonces, gramos por segundo no, porque si uso gramos estoy hablando de masa. Bien, molar sobre segundo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahí esa sería una adecuada. Molar es una unidad de concentración sobre segundo, que sería una unidad de tiempo. ¿Sí? O miligramos sobre litro sobre segundo. ¿De acuerdo? Miligramos sobre litro sería concentración, sobre segundo, que sería tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Eso está bueno que ya lo empiecen a ver. Las unidades a veces
ayudan. A veces no, pero a veces sí. Bien, y lo que tienen ahí es el resultado que obtuvimos en el experimento, ¿no? Esa es la gráfica de la función, ¿ve? No se ve, pero creo que tenían las unidades arriba. No me interesa mucho ahora. Y tienen la ley, que es 6 sobre t más 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Cuál parece ser el dominio de esa función? De 0 más infinito, ¿no? O sea, parece haber empezado en un cierto momento inicial, que es donde yo empecé a contar, digamos, y se extendió infinitamente en el tiempo. Voy a copiar acá B, porque no se ve. Milimol. Eso. Esta unidad ustedes no suelen usarla mucho en primer año, pero la van a empezar a usar más en los próximos años. Esto es milimol. No es que está mal escrito mol. No es mol. Es milimol. ¿De acuerdo? Sería 0,001 moles. Bien. Entonces, lo primero que le pregunta el problema es cuál de las dos especies, si el reactivo o el producto, está marcado. Quiero respuesta, no lo lean, piénsenlo. ¿Cuál es y por qué? Y les puse esa pregunta porque es una pregunta que solemos hacer en muchas evaluaciones y caen, pero de cabeza. El reactivo, ¿por qué? Porque, ¿cómo? No escuché, ¿eh? Bien, porque disminuye, ¿estamos de acuerdo? Mal. Yo ahí no tengo la gráfica de la concentración. Si tuviera la gráfica de la concentración está bien. Si baja la concentración es porque sería el reactivo, que estaría desapareciendo. Ahí lo que tengo es la velocidad. Sería la del producto. Sí, pero si el reactivo tiene una velocidad inicial distinta de cero, el producto también. Porque si uno está desapareciendo a una cierta velocidad, el otro está apareciendo a esa misma velocidad. Ahora, esa es la velocidad. ¿Qué tendría que ver yo de esa función para saber si es el reactivo o el producto? ¿El comportamiento? No. O sea, ustedes me dicen, yo lo que quiero ver es si es reactivo o producto porque el reactivo desaparece y el producto aparece. ¿Estamos de acuerdo? Si el reactivo desaparece, ¿cómo es su velocidad? Si el reactivo desaparece, ¿cómo es su velocidad? Negativa. ¿De acuerdo? O sea, como yo sé que la función, vamos a llamarla r de t, es decreciente, entonces su velocidad, ¿sí? O sea, a ver, vamos a ponerlo como r'. R' de t tiene que ser negativa. ¿Estamos de acuerdo? Y después, la función p de t va a ser creciente, ¿no? O sea, la concentración de producto va a aumentar en el tiempo. Entonces, p' tiene que ser positiva. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo que estoy viendo ahí es la velocidad, a mí lo que me interesa de esa función no es el comportamiento, es el signo. ¿Bien? ¿Qué signo tienen sus imágenes? Positivas. O sea, esto está representando a P'. Lo que tienen ahí es la derivada de la concentración del producto. Como esa función es positiva, yo puedo asegurar que la concentración de producto a medida que pasa el tiempo aumenta. Cada vez voy a tener más producto. Ahora sí que sabemos eso, podemos analizar el comportamiento. Al principio, ¿qué pasa?
¿Cómo aumenta ese producto? Siempre aumenta, ¿no? Porque siempre es positiva. Pero al principio, no. Aumenta con una velocidad de 6 al principio. O sea, aumenta más rápido. Y a medida que pasa el tiempo, sigue aumentando, pero aumenta cada vez más despacio. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría pensar que mi función P, en función del tiempo, puede llegar a ser algo así. No, siempre aumenta, al principio aumenta rápido, tiene una pendiente grande, su recta tangente, y a medida que pasa el tiempo, esa pendiente se va haciendo cada vez más pequeña y tiende a cero. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguieron? Ojo con eso. Para matemática 2 esto es fundamental. Bien, que ustedes puedan al menos usar, a ver, esto es aplicaciones de la derivada, ¿eh? O sea, no hay nada nuevo que no sepan de matemática 1. Pero yo entiendo que a veces es un poco tramposo. Presten atención a esas cuestiones. Nos parecen fundamentales para que interpreten bien los problemas. O sea, bien, ahí lo que está marcado es el producto. Ok, punto. Segunda pregunta. ¿Cuánto producto se generará si dejamos la reacción por un tiempo muy largo? Bien, es decir, dejamos que eso suceda por un tiempo larguísimo, digamos hasta el más infinito. ¿Cuánto producto voy a obtener? ¿Cómo harían para obtener eso? Primero, traduzcamos eso al lenguaje simbólico. ¿Qué les está pidiendo? La función Sí, muy integral. bien. Nos está pidiendo un cambio total. Nos está pidiendo el cambio de la concentración, ¿no? De la cantidad de moles, si quieren. No sé cómo lo ponemos. N, delta C. ¿Cómo quieren? ¿Delta C? ¿Sí? El delta C, ¿en qué intervalo de tiempo? De 0 a más infinito, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo acá. Es la respuesta de la pregunta sería eso. ¿Cuánto cambió la concentración de producto desde que empezó el experimento hasta que terminó? Y terminó básicamente en tiempos muy, 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 muy largos, ¿no? O sea, ese cambio de concentración en el 0 más infinito. ¿Cómo calcularían eso? Más sabiendo que es un cambio total. Bueno, la integral, ¿de quién? De 0 más infinito, de b de t, ¿no? ¿Qué aplicamos acá? ¿Quién nos permite igualar esto con esto? Sí. No es la concentración, es el cambio total de la concentración. O sea, lo que apliqué acá, eso era justo lo que preguntaba, es el teorema de cambio total, ¿no? O sea, el cambio de la concentración en un intervalo de tiempo lo puedo pensar como resultado de la integral definida de la velocidad, ¿sí? Entre 0 en ese intervalo de tiempo, digamos. Sí. No sé qué me habla. Ah, sí, por favor. Lo que sí no, no sé si llego. Esto es un deporte de riesgo. Bien. ¿Eh? No sé. ¿Ustedes qué dicen? Ya vemos. Ay, perdón, gente virtual, me están escuchando tomar mate, qué terrible. ¿Le pasan para atrás, por favor? Bueno, entonces, acá con dudas, pero estamos hasta acá, ¿no? Teorema de cambio total. ¿Cómo resolveríamos esto? ¿Qué tendríamos que hacer ahora para resolver esa integral definida? Barrow, ok. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Una primitiva de B, ¿no? Le vamos a llamar P, si quieren.
Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? ¿No? Acá sería P es una primitiva de B, estaría aplicando el segundo teorema, ¿no? Particularmente Barrow. ¿Y a qué es igual si encuentro esa primitiva? Ujú. Menos pensé. Entonces yo resuelvo eso y obtendría un número que sería mi delta C. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esa sería como nuestra estrategia. A ver, o sea, es la estrategia con lo que sabemos hasta ahora. Obviamente, y ya se dieron cuenta, porque ya les veo la cara de... ¿eh? Acá tenemos varios problemas. ¿Sí? Quizás hay uno que se dan cuenta más fácil que otros, que es esto, ¿qué hago con eso ahí? Bien, pero hay otros, no solamente ese. Y vamos a verlos. Bien, ahí tienen escrito lo mismo que yo puse acá. Entonces, hay 4 problemas. ¿Sí? Nosotros vimos uno, pero hay 4. Vamos de a uno. El primero es, ¿qué corno es esto? ¿Sí? Porque acabo de decirles que yo tengo, o sea, que mis integrales definidas están definidas, o sea, las definimos en intervalos cerrados, en AB, pero eso está en la definición, o sea, la integral definida en AB, Entonces, si en la definición aparece que la integral definida la tengo que pensar en una AB cerrado, acá ya tengo un problema, esto no sé qué es. ¿De acuerdo? O sea, acá aparece medio un monstruo. Que lo podemos pensar, es pensable, es como, bueno, sí, en vez de trabajar entre A y B, es entre A y este extremo va a tender a infinito, ¿no? Pero no está definido. O sea, cuando nosotros lo definimos, no nos sirve la definición que tenemos de integral definida. Ese es el punto. Horror, ¿no? Ya empezamos muy mal. Segundo problema, el teorema de cambio total. Nosotros acá lo aplicamos como si nada, ¿sí? El delta C es igual a esto, pero el teorema de cambio total lo que usa es la integral definida. Si la integral definida no está definida, en este caso, o sea, no podemos usar, esto no es una integral definida, yo no puedo asegurar que esta igualdad valga. ¿Bien? Bien, segundo problema. Tercer problema. Barrow, lo mismo. ¿Bien? Barrow lo podía aplicar si yo lo que tenía acá era una integral definida. Acá no tengo una integral definida. No sé si esta igualdad va a valer. Si puedo hacer primitiva en el extremo superior menos primitiva en el inferior y esa igualdad vale. Y el último problema es esto. ¿Qué es P aplicado en más infinito? ¿Cómo calculo eso? Supónganse que yo acá encontré la función primitiva. ¿Cómo reemplazo esa función en más infinito? ¿Bien? Ok, muchos problemas. Entonces, lo primero y el problema más central, digamos, y el más como que nos destruye las posibilidades de resolver esto, es qué es esto. ¿No? Tenemos que buscar una definición para usar esta cosa, ¿sí? Este monstruo, que sea análoga o que reemplace a la definición de integral definida. Y a eso vamos. Bueno. No ven lo que dice, pero básicamente este tipo de expresiones se llaman integrales impropias. ¿Bien? Las otras, las definidas A, B, en algunos libros viejos, en los actuales no, en algunos libros viejos, como integrales propias. Y estas son las impropias. ¿De acuerdo? Ahora ya eso no se usa, esa nomenclatura, pero bueno, de ahí viene. Voy a borrar todo. Esas integrales se llaman impropias. ¿Y a qué le llamo una integral impropia? En donde tengo problemas de acotamientos. ¿Sí? Donde hay cosas no acotadas. Súper precisa mi definición. Pero en realidad tengo dos tipos de integrales impropias de acuerdo a qué es lo que no está acotado. ¿A qué me refiero con esto? Una posibilidad que lo que no esté acotado, es decir, que no tenga una cota inferior y una cota superior,
sea el intervalo de integración. ¿De acuerdo? Es decir, que yo en vez de integrar en el AB, quiera integrar en el A más infinito, o en el menos infinito B, o incluso en el menos infinito más infinito. ¿De acuerdo? Ahí fíjense que en esos casos tengo el problema de que en alguno de los extremos no tengo cota. ¿Sí? No hay un número mayor a mi extremo o menor a mi extremo. ¿Sí? Tiende a crecer sin parar y o decrecer sin parar. ¿Bien? A ese se le llaman integrales impropias del primer tipo, o de tipo 1, o de la primera clase, o de la primera especie, dependiendo del libro que usen. ¿Bien? Pero son las primeras, digamos. Eso estamos de acuerdo. Y es básicamente nuestro caso, ¿no? Nuestro caso es una integral impropia del primer tipo, o de la primera especie. ¿Por qué? Porque tengo cota inferior en mi intervalo de integración, 0, pero no tengo cota superior. Tiende a más infinito. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué estrategia podemos usar? Y ustedes, escuché ahí medio una protoidea, pero que es correcta. Yo lo que puedo ir haciendo es, haciendo esos cálculos, usando las integrales definidas, que sí las conocemos, pero haciendo esta estrategia. Por ejemplo, calculo entre 0 y 2. Obtengo un resultado. Después entre 0 y 4. Después entre 0 y 7. Y me fijo si esos resultados tienden a algo. ¿Se ve? O sea, en vez de ya querer calcular entre 0 y más infinito directamente, voy viendo cómo se comporta la integral a medida que el extremo superior va haciéndose cada vez más grande. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, yo lo que podría hacer sería, calculo lo que yo estoy queriendo calcular, el delta C, yo acá le puse delta N, pero es lo mismo, como la integral entre 0 y 2. Obviamente es una aproximación, no es un valor exacto, no es, el que yo estoy calculando no es esto, ¿estamos de acuerdo? Lo que yo estoy calculando es entre 0 y más infinito, el que yo quiero. Pero esto me lo va a aproximar. ¿Qué error estoy cometiendo? Y me falta toda esta parte. ¿No? Mejoro esa aproximación. Calculo entre 0 y 5. Va a seguir siendo aproximado, pero voy a cometer menos error. Me falta solamente esta partecita. ¿Cómo la mejoro? Calculo entre 0 y 25. ¿De acuerdo? Me va a faltar re poquitito, porque va a ser de este 25 en adelante lo que está por debajo de la gráfica de la función. ¿Cómo lo mejoro? Calculo entre 0 y 2.500.000. ¿No? Fíjense que todos los que planteé acá, ¿qué son? ¿Son impropias? No, esas son integrales definidas. Esas sí las puedo calcular usando Barrow y todo lo que conozco. Pero siguen siendo aproximaciones. Quizás cometo un error muy pequeño, pero siguen siendo aproximaciones. Ahora, si yo quiero calcular exactamente ese delta n, o sea que ahí no quiero que haya un aproximado, sino un igual, ¿qué tendría que hacer? Un límite. ¿Estamos de acuerdo? Ya sé que los aman a los límites, pero lo vamos a tener que hacer. Lo que necesito para llegar a este igual es analizar el comportamiento límite cuando ese extremo superior tiende a más infinito, ¿o no? Entonces, ¿cómo escribo eso? Límite. Cuando el extremo superior tiende a más infinito, de la integral de b entre 0 y ese límite, ese extremo. ¿Se ve? ¿Estamos de acuerdo? O sea, tengo que calcular esta integral entre 0 y b, que b es un número real, y después lo que voy a hacer es pensar cómo se comporta ese resultado cuando este número real crece sin parar. ¿De acuerdo? Es como hace una estrategia media trampa, ¿no? Básicamente, en vez de pensarlo como una integral impropia, la transformo en una integral definida. Porque esto es una integral definida. Tengo número y número. ¿De acuerdo? O sea, b, aunque tiende a infinito, no es infinito. Es un número real, quizás muy grande. Entonces,
en esta integral que yo tengo acá, valen todos los teoremas que vimos. Vale la definición de integral definida, vale Barrow, vale el teorema de cambio total, acá. ¿De acuerdo? Sí. B es una, o sea, B no lo vamos a reemplazar por un número. B va a quedar como B, pero yo sé que es un número. ¿De acuerdo? Ya no es un más infinito, es un número real que tiende a ser muy grande. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo corno resuelvo eso? Bueno, ahora lo vemos. ¿Se entiende la estrategia? Entonces, podemos definirlas. Integral impropia de primera especie. Sea f una función continua en su intervalo de integración, y ahí tenemos la hipótesis, no la hipótesis, pero la condición que tiene que cumplir, ¿no? Continuidad. En ese intervalo, en el 0 más infinito, donde sea, tiene que ser continua. Y ahí tenemos la definición. La integral impropia de una función entre un cierto número y más infinito, es decir, que no están no acotadas superiormente, la voy a pensar como una integral definida con el mismo extremo inferior y le agrego ahí un extremo superior que es un número real, y después me fijo el comportamiento límite de ese resultado cuando el extremo superior tiende más infinito. Más infinito, sí. ¿Estamos de acuerdo? Análogamente tienen la definición cuando no está acotado inferiormente. Es decir, en vez de a más infinito, sea de menos infinito a b. O sea, está acotado superiormente, pero no inferiormente. ¿Qué hago? Reemplazo ese extremo inferior por a y calculo el límite cuando ese a tiende a menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? Antes de avanzar, vamos a hacer un ejemplo sencillo. A ver. Tengo que resolver esa integral indefinida, impropia, perdón. Integral entre 1 y más infinito de 3x cuadrado. ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Primero tendría que pensarla como una definida. Yo trabajo con definidas, ¿no? A mí no me saquen de las definidas. Porque con las definidas vimos un montón de cosas. Entonces, esta la pienso como una definida. ¿Cuál sería la definida que le corresponde? Entre 1 a b, ¿sí? O sea, a un número b de la misma función. Y ahora, ¿qué tendría que pensar, además? Ver qué le pasa a ese resultado cuando el extremo tiende a infinito. ¿De acuerdo? Ahora, o sea, ahí apliqué la definición. ¿Cómo hago para usar, o sea, para que esto sea útil? Lo que tengo ahí, que es una integral definida, puedo trabajarla como cualquier integral definida. O sea, ¿qué tendría que hacer ahí? Barrow. Ahí sí puedo usar Barrow, porque es definida. Entonces, el límite va a seguir estando. Y lo que tendría que buscar sería una primitiva de esa función, x al cubo, y la aplico en el 1b, ¿no? ¿Cómo haría Barrow acá? ¿Cuánto me queda cuando lo resuelvo? B al cubo menos 1 al cubo, o sea, 1. ¿Bien? Entonces, ahí yo lo que hice fue aplicar Barrow. Puedo, porque lo que yo había planteado acá es una integral definida. Puedo aplicar Barrow. Y es continua y todas las cosas que Barrow necesita. Apliqué Barrow. Obviamente, esto lo que obtuve acá es un número. ¿Se ve? O sea, aparece B porque este extremo está indefinido, pero lo que obtuve ahí es un número. Ahora, lo que yo tengo que ver es cómo se comporta este número cuando el extremo superior es cada vez más grande. ¿Cómo se comporta ese número? ¿Qué pasa cuando b tiende a infinito con esta expresión? B es cada vez más grande. Si lo elevo al cubo,
muchísimo más grande, y le resto 1. O sea, más infinito. ¿Eso qué significa? Que esta integral, ¿sí?, impropia, tiene como resultado más infinito. Es decir, a medida que este extremo crece sin parar, el valor de la integral definida también crece sin parar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Siempre va a pasar eso? No. A veces resolvemos el límite y acá obtenemos un número real, 7. Entonces, a medida que crece el extremo superior, la integral tiende a 7. ¿Sí? Eso depende del caso. Pero fíjense que la forma de resolverlo ahora es una papa. Es resolver una integral definida, como ya saben, y lo único que se le suma es calcular el límite después. ¿De acuerdo? Bien. Y nos falta el último caso. Este es un pelín más complicado, que es la integral impropia de una función, pero que no está acotado ni inferior ni superiormente, o sea que vaya de menos infinito a más infinito. Esto lo van a usar un montón en estadística, de hecho. Básicamente, ahí uno podría decir, listo, entonces reemplazo las dos por el mismo número, ¿no? Una integral entre menos a y a, con a tendiendo a infinito. No, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo a ambos extremos por el mismo número, estoy suponiendo que para ambos lados, o sea, para números que crecen sin parar o que decrecen sin parar, el comportamiento es el mismo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, es asintótico de los dos lados o crece sin parar de los dos lados y eso no lo sabemos. Entonces no podemos suponer que se va a comportar de la misma manera. ¿Qué hacemos? Le encajamos un C en el medio. Tengo una función cualquiera. Quiero calcular la integral de esa función entre menos infinito y más infinito. De un lado tiene un comportamiento sintótico, del otro no. Quiero tener en cuenta ambas cosas. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Elijo cualquier valor real intermedio, C. ¿De acuerdo? Cualquiera, ese es al azar. 0, 1, menos 7, el que ustedes quieran. Y divido esta integral en 2. La pienso como la integral entre menos infinito y ese C. Bien, si quieren le pongo un número así, es más fácil. Total, ahí lo tienen genérico. Pienso la integral entre menos infinito y 2, que ahí estaría yo teniendo en cuenta el comportamiento para este lado, y le sumo la integral entre 2 y más infinito. Y ahí estaría teniendo en cuenta el comportamiento para el otro lado. ¿Se ve? Es simplemente esa integral impropia dividirlo en dos integrales impropias. Una que es la segunda definición y otra que es de la primera definición. Y las resuelvo por separado y sumo el resultado. ¿Ok? Es, a ver, levemente más complicado, pero bueno, es simplemente acordarse de tener que dividir el comportamiento de un lado y de otro, nada más. Sí. Claro. O sea, básicamente uno crea una cota. Sí. Sí, estas son dos impropias. Ahora cada una de esas, para resolverlas, tengo que hacer sus límites. ¿De acuerdo? C puede ser cualquier número real. Puede ser 0. Está bien, acá sí. Acá vos elegís un número cualquiera. En general uno elige 0 porque después es más fácil para las cuentas. Pero podés elegir cualquiera. ¿De acuerdo? Después, ahora, cuando vos haces esto, para resolver cada una de estas impropias, vas a tener que plantear un límite. Y ahí sí, eso sí, acá le vas a poner un A, acá le vas a poner un B y plantear los límites. ¿De cuál? ¿De esta? Por ejemplo, esta es el segundo caso.
Este. Es de menos infinito a b. ¿De acuerdo? Entonces acá vas a tener que plantear un límite. Ese límite que está ahí lo vas a tener que plantear para resolver la primera. Para resolver esta, fíjate que es el primer caso. Claro. O sea, para resolver ese caso general, lo dividís en los dos casos de arriba, digamos. Sí. Bien, excelente pregunta. A ver, imagínense que cuando resuelven esto, o sea, resuelven estas dos impropias, esta les da 4, ¿sí? O sea, tiende a 4. Y resuelven esta y les da más infinito. ¿Cuál es el resultado final? 4 más infinito, o sea, infinito. O sea, el comportamiento va a ser infinito. Si acá les da 4 y acá les da menos 2, 4 menos 2, 2. Si les da infinito, infinito, infinito. Bien, digamos, después el resultado final es la combinación de los otros dos resultados. Así de simple. ¿Cómo? ¿Más infinito, menos infinito? Bueno, ahí es más complicado. Ese es más complicado. Porque no sabes cuál pesa más. Pones infinito menos infinito y punto. Igual no va a parecerles algo tan complicado. Sí. No, la integral tiende a ese número. O sea, por ejemplo, si fuera positiva, el área bajo la curva tiende a estar acotado a ese número. Tiende a ser 7. O sea, va sumando muy, muy, muy poquito y tiende a ser 7. Hay veces, por ejemplo, si fuera, te da más infinito el resultado, el área bajo la curva tiende a crecer. Bien, esa sería un poco la idea. Infinito menos infinito. Punto. Entre paréntesis pueden poner. Está indeterminado, hay que ver cuál es el que pesa más. Punto. No les va a parecer igual, tranquilo. No. Eso se los prometo. No le vamos a complicar la vida con esto. Sí nos interesa que entiendan a qué vamos. Bien. Entonces, la estrategia que usamos es pensar esas integrales impropias como el límite infinito de integrales definidas. ¿De acuerdo? Eso fue lo que hicimos. Y lo que sí me falta presentarles es el lenguaje específico. ¿Siempre va a existir este límite? Ya vimos que no. Hay veces que sí, puede existir y nos va a dar un número real, 22. O hay veces que no va a existir y nos va a dar más infinito o menos infinito. ¿De acuerdo? O directamente no va a existir. Y listo. Entonces, cuando ese límite existe, decimos que la integral impropia converge. Esa es la palabra correcta. Por ejemplo, hacemos el límite y nos da 22. ¿Qué vamos a decir? La integral impropia converge a 22. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si cuando lo resolvemos nos da más infinito, como la que acabamos de hacer? Vamos a decir que diverge. ¿Sí? Entonces, esa integral impropia diverge a más infinito. Esa sería la forma correcta de decirlo. ¿Bien? Otra forma es, esta integral es convergente, porque converge a 22, por ejemplo, o esta integral impropia es divergente, ¿bien? Porque diverge a infinito. Son las palabras adecuadas para referirnos a eso. Bien, vamos a resolver esto entonces. Ahora sabemos que para resolver nuestro ejemplo, el delta n va a ser igual a la integral impropia de b entre 0 más infinito. Como ahora podemos pensarlas usando integrales definidas, el teorema de cambio total sí lo podemos usar. ¿Bien? Díganme ustedes. Bueno, lo tienen ahí escrito, no voy a perder tiempo.
lo que voy a tener que hacer es, para resolver esta integral impropia, pensarla como una integral definida, bien, entre 0 y b, y lo que tendría que ver es el límite de esa integral cuando b tiende a más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Apliqué la definición, no hice nada raro. ¿Qué tendría que buscar entonces ahora? Una primitiva de b, ¿no? Una primitiva del integrando. Tranquiles, no saben hacerlo todavía, ahí la tienen. Es menos c, menos 6, sobre t más 1. ¿Sí? Entre 0 y b. ¿Estamos de acuerdo? O sea, apliqué Barrow. Solamente que la primitiva se las di yo. Esa es la diferencia. En 2 semanas la van a poder encontrar ustedes. Bien. ¿Ahora qué hago? Reemplazo. Me queda el límite cuando b tiende a más infinito. ¿De qué? Esto aplicado en b, o sea, menos 6 sobre b más 1, menos esto aplicado en 0, que sería menos 6 sobre 0 más 1. O sea, esto me da 1, menos 6 sobre 1, menos 6. ¿De acuerdo? Bien, listo. Lo que tengo acá es un número ahora. ¿Sí? Yo sé que cuando aparece una letra, el cerebro deja de funcionar, entra en paro y ya está. Pero bien, ahí eso es un número real. Dependiendo el b que yo tome para la integral definida, me va a dar diferentes números, pero es un número. Ahora, tengo que ver a qué tiende este número cuando b tiende a más infinito. Bien, veamos, ¿qué pasa? B crece sin parar. Le sumo 1. Crece sin parar. Menos 6 dividido un número que crece un montón. ¿A qué tiende? A 0. ¿De acuerdo? Un número dividido a algo muy grande va a tender cada vez más a un número muy chiquitito. ¿De acuerdo? O sea, todo esto tiende a 0. Menos 6. ¿Cuánto me da todo ese límite? 6. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Cómo es esta integral impropia? Convergente. La integral converge a 6. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, este 6, ¿cómo lo puedo interpretar en este contexto? La integral vale 6. ¿Y en el contexto del problema? ¿La variación de quién? Eso, la variación de la concentración del producto. O sea, en todo ese intervalo, el producto aumentó 6, creo que eran milimoles por litro. ¿No? No, aumentó 6. Ok, acá tengo un igual. O sea, porque este 6 ya contempla el comportamiento al más infinito. ¿De acuerdo? Sí, y acá tenés... ok, no se puede. Y ahora, me encanta, hoy me está dando todos los pies para avanzar. Me encanta. ¿Hasta acá estamos? ¿Te entendió más o menos? Yo sé que le tienen un cierto... Apareció un límite, así que ya lo ven con mala cara a las impropias. Pero suelen ser límites bastante pavos, tranqui. Esto no va a haber una complicación algebraica. Me interesa más que entiendan el concepto. Bueno, punto. Avanzo. Vamos a resolver esa integral. ¿Bien? Yo lo que tendría que... A ver, ustedes, más que resolverla acá, ustedes les dan
esta integral, evaluación parcial. Llegan y lo único que tienen en la hoja es esto. Nombre y apellido, 1 y esto. Este es todo el parcial. ¿Qué hacen? ¿Qué tendrían que hacer ahí? Sí, la integral, muy bien. Genial. Primero poner el nombre y apellido, pues si no después no voy a saber de quién es. Bien, la integral. ¿Cómo es la integral? Barro, perfecto. Busco una primitiva. Ahí se las doy. Sí, no la saben hacer todavía. La semana que viene sí. Esa sería la primitiva. Entre 0 y 4. ¿No? Reemplazo. Me quedaría menos 1 sobre 4 menos 2. Menos 1 sobre 0 menos 2. ¿De acuerdo? Cuando hacen eso, les da menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Nada raro, está ahí. Perfecto. Ahora, miren la gráfica de esta función. ¿No? O sea, ahí tengo la gráfica de la función en el 0, 4. Problemas. ¿Qué problemas ven? Ajá. Tiene una asíntota. Igual eso no es un problema. O sea, acá no discriminamos funciones por su comportamiento asintótico. Tiene una asíntota ella ahí, bueno, está bien. Que sea feliz con su asíntota. Pero entre nuestro resultado y lo que vemos, ¿qué problema tenemos? Ahí hay una... Bien. Allá nos dio menos 1. ¿No? Pero si nosotros vemos la función, es positiva. O sea que esa integral debe representar el área. ¿No? Y ese área existe y claramente no puede ser menos 1. ¿No? O sea, ahí tenemos un estallido neuronal, básicamente. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es el problema? Bien, no es una función integrable. ¿De acuerdo? En el 0, 4 tenemos una discontinuidad de salto infinito. O sea, esa función no es integrable por el teorema 2. Ya está. Listo, chao. No. Ahora, ¿qué hacemos ahí? O sea, ¿estamos de acuerdo? ¿Ven el problema? Y eso, acá el principal problema no es que la función sea integrable, ¿verdad? Es que cuando vimos esto, se nos pasó muy fácilmente. O sea, como cuando vimos esto no hubo una alerta que nos dijo, che, esa función no es integrable en el 0,4, porque tiene una asíntota en el 2. No fue tan evidente. Es como que tendríamos que graficarla primero o pensar qué pasa en 2. Bien. Tranquiles que no somos crueles con eso. No va a aparecer esto en un examen y vamos a pretender que se den cuenta. No. Pero bueno, es un problema en la vida. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para resolver este problema? Acá, fíjense que nuestro intervalo de integración está acotado. Es entre 0 y 4. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿quién no está acotado? La función. ¿De acuerdo? La función no tiene una cota máxima. Tiende a más infinito en sus imágenes. Entonces, eso es un problema para integrar. Cuando pasa esta cuestión de que la función no es la acotada, el intervalo sí, pero la función no está acotada, también vamos a hablar de una integral impropia. ¿De acuerdo? Pero va a ser una integral impropia de segunda especie. La primera especie, la que vimos antes, esta que hicimos acá, que es la que más vamos a usar, debo decir, es cuando el intervalo de integración está no acotado. Las de segunda especie es cuando la función es la que no está acotada. Bien, que tiende a más o menos infinito en algún lugar del intervalo de uso. Bien. Ahí tienen no la definición, sino la idea. ¿Cómo vamos a hacer? Muy parecido. A ver, voy a volver para atrás. Así lo vemos ahí. ¿Dónde tenemos el problema en esa función? En 2, ¿no?
Mi problema está acá. Entre 2 abierto y 4, ningún problema. La función es continua y está acotada. Entre 0 y 2 abierto, ningún problema. La función es continua y está acotada. Mi problema es el 2. ¿Sí? Yo podría trabajar con el 2,000001 y no tendría problemas, porque ese valor tiene imagen muy alta, ¿sí? Una imagen muy grande, pero existe. El problema es el maldito 2. ¿Qué hago entonces? Bien. Supónganse que yo voy a simplificarlo. Quiero hacer la integral entre 0 y 2 de esta función, ¿no? Después vemos entre 0 y 4, pero vamos a hacerla más sencilla. Entre 0 y 2. Ahí el problema está acá. ¿No? Entre 0 y 1,99999, ningún problema. El problema es el 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto es una integral impropia, aunque no parezca. ¿Qué voy a hacer? La misma estrategia que antes. Voy a decir, bueno, mi integral, o sea, esto que es impropia lo voy a pasar a una definida. ¿Qué hago? La integral de la función entre 0, yo con el 0 no tengo problema, y b. ¿Bien? Y voy a hacer un límite. ¿Cuál? Que b se acerque, o sea, b sería el extremo superior. Empieza en 0 y termina en b. ¿Qué tendría que pasar con ese b para yo poder resolver la integral entre 0 y 2? Y que se acerque tanto como yo quiera a 2. ¿No? Total, yo no tengo problemas que se acerque a 2. Todos los números cercanos a 2 tienen imagen. El problema es 2. Entonces, ¿qué hago? El límite cuando b tiende a 2 por izquierda. ¿Se ve? La misma estrategia que antes. Me saco de encima el número problemático, que antes era el más infinito, que no es un número, pero bueno, reemplazándolo por un número no problemático, y después me fijo el límite cuando ese número no problemático tiende al problemático. ¿De acuerdo? Lo misma estrategia. ¿Cómo hago esto? Barrow, porque esta es una integral definida como cualquiera, y después resuelvo el límite. ¿Cómo harían la integral entre 2 y 4 de esa función? Bueno, a ver, primero, integral definida. No. De A a 4. ¿Bien? 4 no es problemático, así que lo dejo. El problemático es 2. Entonces ahí lo reemplazo por un número, A, de la función. Y ahora, por derecha. Bien, me fijo, ¿qué pasa con esta integral cuando este número de acá abajo se acerca tanto como yo quiero a 2 del lado derecho? ¿Ok? Resuelvo, punto. ¿Cómo resolverían la integral entre 0 y 4 de esa función? Ahí está el 2, solamente que está incluido. Eso. Lo divido en 2. Hago una entre 0 y 2. Hago otra entre 2 y 4 y las resuelvo por separado. ¿De acuerdo? La entre 0 y 2 la resuelvo así. La entre 2 y 4 la resuelvo así. Obtengo los dos resultados y los sumo. ¿Ok? Misma estrategia. Lo hice un poco rápido, lo sé, pero la idea es que es lo mismo que hicimos antes. Reconocer cuál es el número que me complica la vida. Y a ese número lo asesino. ¿Bien? Lo reemplazo por un número real, indefinido, pero que a mí me convenga. Es un poco políticamente incorrecto lo que hice, ¿no? Pero bueno, como mato a la competencia, le pongo un número que me sea conveniente y después veo qué pasa cuando ese número conveniente tiende al otro. Sí. Sí. Pero podría no estarlo, ¿eh? Vos podrías poner un punto acá, por ejemplo. Y también seguiría siendo impropio. Bien. Eso lo que acabo de hacer es lo que se llama integral impropia de segunda especie. Y ahí tienen las definiciones. Parecen más complicadas, pero son iguales que antes. Yo tengo una función definida en el AB acotado en B
no acotado en A, y es en A donde tengo la asíntota, ¿sí? Donde tengo el comportamiento no acotado de la función, entonces esa integral que es impropia la puedo pensar como una integral definida, con un número ahí, real puesto por mí, y me fijo qué pasa cuando ese número tiende a A por derecha. Bien, es este caso de acá. Mientras que este caso de acá es este de arriba. Bien, reemplazo el número, el extremo superior, y me fijo qué pasa cuando tiende al extremo problemático por izquierda. Y si lo que tengo que hacer es una integral impropia con una asíntota intermedia, o sea, en un C que está entre A y B, lo divido en dos. Bien, lo que acabamos de hacer acá. Planteo para la izquierda de la asíntota y para la derecha de la asíntota. Misma estrategia. Pensamos la integral impropia como un límite al infinito de una integral definida. Lo mismo que antes. Y acá puede pasar lo mismo. Si existe, si cuando resuelvo me da un número, converge. Si no existe, diverge. Lo mismo que antes. Sí. Sí, acá está en B. Bien. A ver, ¿qué hora es? ¿Llego a hacer el ejemplo? Hasta llego a hacer el ejemplo y todo. Bueno, veamos. Ahora que ya sabemos todo esto, resolvamos. ¿Cuánto vale? O sea, antes lo habíamos resuelto pensando que era una integral definida, nos dio -1. Horror. ¿Bien? Caos, llanto, desolación. Vamos ahora a resolverla de verdad. Sin equivocarnos. Entonces, nuestro objetivo es resolver la integral de entre 0 y 4 de esa función. 1 sobre x menos 2 al cuadrado. La primitiva de esa función, ya se las doy, es -1 sobre x menos 2. Bien, entonces, saben que esa es la gráfica de la función. Saben que tienen un comportamiento asintótico en 2. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que planteamos? Escribámoslo como si lo tendríamos que resolver en una instancia evaluativa. Entonces, ¿cómo empiezo? No, lejísimos estoy del límite. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer para empezar a resolver eso? No escuché nada. Separarlo, ¿bien? Es decir, esto es una integral impropia de segunda especie. ¿Ok? Podemos poner asíntota en x igual a 2. ¿Qué hago? Divido. Integral entre 0 y 2 más integral entre 2 y 4, ¿no? ¿Qué hago ahora? Integral entre 0 y 2, o sea, las resuelvo por separado. Esto tenemos una integral impropia también de segunda especie, ¿no? ¿Qué planteo? Ahora sí. Límite. Yo les recomiendo siempre, o sea, yo entiendo que les gusta el límite, o no les gusta el límite y por eso se lo quieren sacar de encima. Pero primero planteen la integral, después piensen en el límite. Acá yo tengo que plantear una integral definida. ¿Cuál sería? De 0 a b. De la función, ¿no? Y ahora sí, tengo que plantear el límite 2 por izquierda. ¿De acuerdo? O sea, esta integral se va a hacer igual a esta cuando este b tienda a 2.
por izquierda. ¿Qué hago ahora? No, vamos a resolver eso primero. Bien, resuelvo esta integral definida. Es una integral definida, puedo hacerlo, barro, etcétera. Bien, entonces, límite. Cuando b tiende a 2 por izquierda, de esta cosa. Hago primitiva en b menos primitiva en 0. No, la primitiva es esa. O sea, vamos. Primitiva en b. Menos 1 sobre b menos 2. Menos primitiva en 0. Menos 1 sobre 0 menos 2. O sea, 1 medio. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Veamos. B tiende a 2. B tiende a 2. Le resto. Esto tiende a 0. ¿A qué tiende todo este cociente? Bien, acá tenemos que empezar a ver el signo, lamentablemente. B tiende a 2 por izquierda, o sea, es un poquitito más chiquito que 2. Y le resto 2. Eso tiende a 0 por el lado de los positivos o por el lado de los negativos. De los negativos. ¿Bien? Porque esto me da, no sé, 1,9999 menos 2, eso me da menos 0,00001. ¿De acuerdo? O sea, esto tiende a 0 por el lado de los negativos. Tengo menos 1 dividido ese número. ¿A qué va a tender? A infinito. ¿Positivo o negativo? No. Positivo. Tengo un número negativo dividido otro número negativo. ¿De acuerdo? Entonces esto tiende a más infinito. Más infinito. Le resto 1 medio. Conclusión. Esta integral. Bien. Diverge a más infinito. ¿Ok? Esta integral diverge a más infinito. Bien. Diverge. Converge cuando converge a un número real. Si no tiende a un número real, diverge. Perdón. Bien, vamos con la otra. La integral entre 2 y 4, ¿no? La segunda parte. Planteemos la integral. Bien, entre a y 4, ¿no? El 4 no me molesta, no es mi problema. Mi problema es el extremo inferior, a, de la función. Y ahora tengo que plantear el límite de esta integral definida. Cuando a tiende a 2 por derecha. Muy bien. Resuelvo la integral. El límite me sigue quedando. Sería primitiva en 4 menos primitiva en a. ¿Bien? Primitiva en 4. Me quedaría menos 1 sobre 4 menos 2. O sea, menos 1 medio. Menos primitiva en a. O sea, menos 1 sobre a menos 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Para no complicarme tanto la vida, menos menos, pongo un más ahí y listo. Bien, veamos. Esto es un número, no me complica. A tiende a 2 por derecha, o sea, tiende 2,001, 2,00001, esa sería la idea. Le resto 2. Tiende a 0 por el lado de los positivos. 1 dividido 0, un comportamiento tendiendo a 0 por el lado de los positivos. ¿A qué tiende todo esto? A más infinito. ¿De acuerdo? Entonces me queda menos 1 medio más infinito. Más infinito también. O sea, esa integral diverge también. Listo, ya resolví las dos por separado. ¿A qué tiende la integral impropia general?
a más infinito. O sea, la integral impropia general diverge a más infinito. ¿Tiene sentido con lo que vemos en el gráficamente? Sí. El área bajo la curva, ya que es una función positiva, lo podemos pensar así, es tan grande como yo quiera. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí lo tienen todo escrito. Diverge infinito. Chao. Se han acabado las integrales. Bueno, nos vemos conmigo, no, obviamente. Nos vemos la semana que viene. Estén atentos porque hay votación de paro otra vez esta semana. Así que estén atentos si hay o no, si la semana que viene, si la otra. Así que todavía no se sabe, pero la semana que viene.